Como todas las mañanas, la madre de Eric lo despertaba para que él fuera a la escuela como siempre. Cuando Eric despertaba su ropa estaba aún al lado de su cama, y cuando él acababa, su desayuno ya lo esperaba. Ese día Eric estaba feliz, sus padres lo llevarían a ver la nueva película de su superhéroe favorito. Él había esperado ese día toda la semana y estaba muy emocionado por ir a verla. Cuando acabó su desayuno, fue a peinarse, lavarse los dientes y a limpiar sus zapatos y después su madre lo llevó a la escuela. Como ya era costumbre, su madre se despedía de él con un beso en la frente, y veía como su hijo se metía hasta el gran portón azul hasta que lo dejaba de ver. Adentro ya lo esperaban sus dos grandes amigos, Wendy y Marcos. Él estaba muy emocionado por decirles de que iría a ver la película nueva, pero fue interrumpido por los chicos de quinto grado que lo molestaban a diario. Axel era el chico que lo molestaba más, y ese día lo estaba esperando en la entrada porque venía enojado, ya que sus padres trabajaban, su madre trabajaba pero prefería ocuparse de ella que de su hijo, mientras que su padre prefería gastarse su dinero en alcohol y en otras cosas, y no le prestaban atención a su hijo. El día anterior sus padres tuvieron una discusión donde estuvo involucrado Axel, y venía muy molesto por lo que había pasado, y tenía ganas de descargar su furia en Eric. Axel lo detuvo, mientras sus amigos lo rodeaban a los lados y él se ponía enfrente de él. Eric solo agachó la mirada y cruzó los brazos y se encorvó. Axel comenzó a decirle los insultos de siempre mientras le daba algunos golpes en el brazo. Eric seguía encorvado y con la cabeza agachada. Axel se enojaba aún más y empezó a empujarlo llevándolo hacia atrás hasta que lo hizo caer al suelo. Su amiga Wendy ya venía con la maestra de Axel, y al ver a Eric en el suelo, se llevó a Axel y sus amigos diciéndoles que llamaría a sus padres. Marcos y Wendy ayudaron a levantar a Eric, y con sus ojos a punto de llorar y sobándose su brazo derecho agradeció a Wendy, y se fueron a clases. En la hora del receso Eric no vio ninguna señal de Axel o algún otro amigo de él, y Eric pudo estar tranquilo con sus amigos. A la hora de la salida su amiga Wendy ya se había ido, y él se había quedado con su amigo Marcos, esperando a que llegaran por cualquiera de los dos. Mientras esperaban los dos se pusieron a jugar con la botella de refresco de Marcos, jugaban a aventarla sin dejarla caer. En un mal lanzamiento Eric no pudo alcanzar la botella y la dejó caer al suelo. Cuando Eric fue a levantar la botella, la tapa salió disparada salpicando de refresco una gran parte de su playera, pantalón y cabello. Eric tenía que ir a limpiarse. Marcos se ofreció a acompañarlo a que se pudiera limpiar en los baños, pero Eric no aceptó. Dijo que no tardaba y fue directo a los baños. Su amigo siguió esperando a que llegaran por uno de ellos. Eric estaba quitándose lo pegajoso de sus brazos, mientras estaba tratando de secar su playera. Eric escuchó cómo entraban al baño, podía oír cómo pisaban los charcos de agua que se hacían ahí. Él siguió intentando secarse, hasta que escuchó cómo se acercaban a donde él estaba. Se llevó una gran sorpresa al ver que los que habían entrado eran Axel y sus amigos. Eric comenzó a tener miedo haciendo que su corazón empezara a latir muy fuerte al ver parado a Axel enfrente de él y sin ninguna posibilidad de salir de ahí. Eric agachó la cabeza y cruzó los brazos, esperando a que él no le hiciera nada. Axel aún tenía coraje hacia él y solo fue hacia él agarrándolo por el cuello con violencia y llevándolo más atrás a la parte más asquerosa de los baños. Axel en un ataque de rabia comenzó a golpearlo tan fuerte sin soltarlo del cuello mientras le echaba la culpa de que él había hecho que la maestra llamara a sus padres. Siguió golpeándolo en su rostro y sin saberlo apretaba con más fuerza el cuello de Eric. Uno de sus amigos de Axel le avisó que venía alguien. Axel le tapó la boca y lo tenía del cuello con su brazo, le tapó muy bien la boca pero Eric estaba sintiéndose mareado porque Axel apretaba con fuerza del cuello. Alguien entró del otro lado silbando, y se metió a orinar. Supieron que era el maestro de tercer grado y decidieron esperar a que se fuera. Después salió volviendo a silbar y salió del baño. Brandon, el mismo que cuidaba la entrada, fue del otro lado a ver si ya se había ido el maestro. Cuando le dio la señal de que ya se había ido, Axel que aún tenía del cuello a Eric y lo aventó hacia el gran mingitorio de acero que estaba detrás de ellos, haciendo que se golpeara en el brazo derecho y cayera al suelo lleno de un gran charco de agua combinado con orina. Eric apenas se podía levantar, su brazo le dolía y con su otro brazo no se podía levantar. Daniel, el otro amigo de Axel, veía como Eric estaba en el suelo y como Axel lo tenía en el suelo, y decidió irse, pero Axel lo alcanzó sabiendo que él ya se había acobardado, y le dijo que si él llegaba a decir algo él le contaría a su madre que veía páginas prohibidas y que le agarraba dinero a escondidas. Daniel solo se quedó callado y se fue.
Eric, que estaba quejándose de dolor, intentaba levantarse, pero Axel no lo dejaba levantar. Eric seguía intentando, pero Axel, para que ya no pudiera levantarse, le dio una patada en el estómago, dejándolo en el suelo, y comenzó a respirar de una forma muy extraña, pero eso no le importó a él y fue con su amigo que cuidaba la puerta, dejando a Eric agonizando en el charco de orina combinado con su sangre. Axel fue a donde estaba Brando, cuidando para poder hablar de su amigo que se había decidido irse. Cuando regresaron a ver Eric vieron que no se movía. Axel comenzó a preocuparse al pensar que lo podían descubrir. Le pidió ayuda a su amigo Brandon, al que le dijo que también estaba involucrado y que lo ayudara. Los dos lo cargaron y se dieron cuenta que aún seguía respirando, pero aún así lo esconderían. Fuera de los baños habían unas tipo de cajas que salían del suelo, y le pareció buena idea a Axel meterlo ahí. Cuando se encargaron de esconderlo ahí, los dos se fueron rápidamente sin que nadie los viera. Pasó unos minutos para que comenzaran a buscar a Eric. Su madre estaba preocupada porque no aparecía su hijo. Gracias al amigo de su hijo supo que había ido al baño. Pero no encontraron rastro del niño. Unas horas después los padres ya se encontraban buscando a su hijo, pero no pudieron encontrar ninguna pista de él, ahí en la escuela, y la investigación se alejó de la escuela al pensar que el niño se había salido de ella. Después de 2 días que la escuela estuvo cerrada, todos los niños regresaron a clases, incluyendo a Axel, que no pensaba tanto en lo que había hecho, pero le preocupaba de que Eric le hubiera dicho a alguien de quien le había hecho todo eso y estaba esperando a que él apareciera. Como Eric nunca apareció, él comenzaba a pensar aún más en que tal vez lo habían encontrado y les había dicho quién lo había golpeado. También pensó que tal vez por alguna razón Eric siguiera en aquel lugar. En la hora del receso fue hacia aquellas cajas, para saber si él aún estaba ahí. Cuando llegó vio en la caja donde estaba Eric. Cuando levantó la gran tapa de metal, vio que no había nada, solo había agua, y supo que era una cisterna de agua. Al no ver a Eric ahí y en su lugar había agua, comenzó a sospechar aún más en que lo habían encontrado, y tal vez ya le había contado a sus padres que él había sido él, lo había golpeado hasta dejarlo así. Pensó que podía hacer para salir de esa, pensó en salirse de la escuela, pero no podía porque la puerta siempre estaba cuidada. También pensó no regresar al salón, pero tal vez su maestra lo buscaría. Comenzó a imaginar muchas posibilidades para no ser descubierto, pero todas eran arruinadas por lo improbable que era. Al final decidió regresar a clases. Durante lo que faltaba de la clase, se imaginaba que por la puerta de su salón, entraría la directora con los padres de Eric, para llevárselo, y pensaba en eso la última hora que faltaba para acabar la clase. Cuando la campana sonó, él fue el primero en recoger todo para irse. Cuando llegó a su casa, se sintió tranquilo. Al día siguiente convenció a su madre de que estaba enfermo, con el motivo de no ir a la escuela, porque aún pensaba que los padres de Eric tal vez podían ir a buscarlo, pero se sentía seguro en su casa. Durante los 3 días en donde no fue a la escuela, Axel comenzó a tener pesadillas con los baños de su escuela y el suyo, comenzó a tenerle miedo a su propio baño, pero también soñaba con Eric, lo veía en sus sueños y a veces pensaba verlo en su casa. El último día de clases su madre decidió llevarlo a la escuela porque ella se iría y no estaría en toda la mañana para poder cuidarlo. Axel no quería y pensaba en qué decir para salirse con la suya, pero la decisión estaba tomada y sus intentos para no ir, no funcionarían. Ya estando en la escuela Axel no se sentía seguro del todo ahí en la escuela, no sabía la razón, no era por los padres de Eric, era algo más que, pero no sabía qué es lo que era. Las clases eran igual, pero lo que faltaba eran Brandon y Daniel, ellos no estaban ni preguntó con uno de sus compañeros porque no habían ido sus amigos, pero nadie sabía por qué no habían ido hace 2 días que ellos no iban. Axel pensó que tal vez los padres de Eric pudieran ir a ver a sus amigos, y por eso ellos no hayan ido porque ellos estarían en problemas, y probablemente él también lo estaría. En la hora del receso vio a Wendy y Marcos, los mejores amigos de Eric. Lo que Axel sabía es que ellos no habían visto a su amigo y no sabían en dónde estaba, y sus padres también lo estaban buscando. El receso había acabado, todos estaban regresando a sus salones, y Axel aprovechó para saber si Eric estaba en aquella cisterna. Fue hacia allá y puso su oreja en la gran tapa para poder escuchar, pero no se escuchaba nada. Levantó la enorme tapa y solo pudo ver agua. Él entró a los baños, no podía creer que había la posibilidad de que él hubiera matado a una persona, seguía sin poder creerlo, pero en una parte sentía un poco de alivio porque nadie sabría que él lo había hecho. Su única preocupación ahora eran sus 2 amigos que habían sido cómplices de lo que había hecho. Pensaba en qué podía hacer para que ninguno de sus amigos dijera algo, cuando escuchó como alguien y pisaba los charcos de agua con fuerza.
Axel se quedó callado esperando a que el quien haya entrado pudiera ir a hacer sus necesidades para que él pudiera salir. Los pasos se detuvieron y regresaron hacia atrás, al parecer se dirigían hacia donde él estaba. Él fue a donde estaban los mejitorios y comenzó a orinar. Los pasos se escuchaban más cerca de él, pero nunca volteó a ver quién era la persona que estaba detrás de él. Cuando acabó de orinar él volteó pero no había nadie detrás. Tocó las puertas cerradas pero nadie contestó. Cuando ya estaba a punto de salir, su nombre sonó detrás de él seguido por los mismos pasos, y sintió como una mano fría y húmeda lo agarraba por el cuello. Axel volteó rápidamente y vio parado detrás suyo, a un niño, estaba pálido y mojado con sangre en su rostro y su ropa era el mismo uniforme de la escuela, pantalón negro, zapatos negros y una camisa blanca, también estaba mojada. El niño lo miraba fijamente, mientras Axel sentía un enorme miedo. El niño lo agarró del cuello apretándolo fuertemente y arrastrándolo hacia los mejitorios, tirándole en el gran charco de orina. Axel estaba aterrado, intentó levantarse, pero aquel niño le dio una fuerte patada en las costillas tirándolo de nuevo. Estando en el piso, pudo reconocer a ese niño, a pesar de la sangre que le cubría la cara, pudo reconocer a aquel niño como Eric. Lo llamó por su nombre pero él no hizo caso, solo agachó la cabeza y con una voz apagada le dijo: «Esto es tu culpa». El cuerpo de Axel fue encontrado 5 minutos antes de que los alumnos salieran de clases, fue encontrado por el maestro de tercer grado. Su cuerpo estaba en el lugar donde estaban los mejitorios. Tenía unas costillas rotas al igual que su brazo, las muñecas y una pierna. Su rostro estaba ensangrentado, le habían dado demasiados golpes, y tenía marcas de dedos en su cuello. No le dijeron nada a los alumnos, pero los alumnos de su salón notaron la ausencia de Axel y comenzaron a inventar rumores. Brandon, el amigo de Axel, se supo que él fue encontrado muerto en su propia cama, se había ahogado mientras dormía. Nunca supieron nada de Daniel. En la escuela comenzaron a haber rumores de avistamientos de un niño que se aparecía en los baños. Lo llamaban el ahogado, pero algunos decían que solo era una leyenda como todas las demás sobre escuelas embrujadas o fantasmas en ellas, pero los que creían en ella decían que tenías que tener cuidado cuando fueras a los baños.